enfermedad que se presenta como una enfermedad granulomatosa sistémica y generalmente es crónica. La transmisión puede ser tanto vía vertical como horizontal. Esto debido a que este es un patógeno facultativo intracelular. Actualmente se cuenta con 4 especies oficialmente o descritas. Tenemos, por ejemplo, la especie Francisella alioticida, la cual afecta a moluscos bivalvos. Esta es la única especie que afecta a moluscos bivalvos. Y las especies que se ha descrito afectando son estas escalopas en Canadá y el abulón en Japón. Entonces, digamos, Francisella alioticida únicamente a especies bivalvos, a moluscos bivalvos, y hay otra especie que se llama Francisella marina, que es recientemente descrita. Aún no está completamente validado el nombre, pero se describió afectando al pargo lunajero en Costa Rica. Digamos que fuera de este reporte de Francisella marina no hay ningún otro reporte al respecto de esta especie afectando especies de cultivos marinos. Entonces, aparte de estas 2 especies, existen otras 2 especies que afectan a la mayoría de los peces en cultivo. Estas 2 especies están muy relacionadas genéticamente entre sí, pero se encuentran en climas opuestos. Una se encuentra en climas tropicales y la otra se encuentra en climas fríos. La de climas tropicales normalmente afecta a la tilapia y normalmente la afecta cuando la temperatura del agua está por debajo de los 25 grados. Estas 2 especies actualmente ya se conocen como Francisella noatunensis y Francisella orientalis. Como les decía, la noatunensis es la que afecta a las especies de agua fría, como el bacalao del Atlántico o el salmón del Atlántico, y la orientalis es la que afecta a la tilapia u otras especies de cíclidos ornamentales o de otros ornamentales, no necesariamente cíclidos. Entonces, a lo largo de la presentación nos vamos a referir a estas 2 especies, ya que, como dijimos anteriormente, la lioticida únicamente afecta a moluscos y la marina solamente existe un reporte. Entonces, vamos a enfocarnos en estos dos taxas. Como les comentaba, esta bacteria es una bacteria facultativa intracelular, es una bacteria gram negativa, no presenta motilidad, se considera que es aeróbica y son cocobacillus con un tamaño de aproximadamente 0.2 a 1.7 micrómetros. Es una bacteria que también es altamente pleomórfica, tiene una naturaleza fastidiosa. Por naturaleza fastidiosa nos referimos a que requiere de nutrientes, de nutrientes en el medio para poderse replicar. Entonces, aquí les muestro una figura de una célula de la bacteria. Ustedes pueden ver la línea de color rojo de aproximadamente 344 nanómetros y la de color verde de 264 nanómetros. La escala de la barra es de 100 nanómetros. Esta sería una célula de la bacteria fuera del organismo, fuera de una célula de un pez. Y en la imagen del medio tenemos ya las células de la bacteria como con forma en esta ocasión como de granos de maíz, infectando en el espacio intracelular de un pez. Y por acá la última imagen tenemos una microscopio de contraste de fase, donde se alcanzan a ver ustedes los puntitos pequeños, los más pequeñitos, representarían una de las células de la bacteria. En realidad son bacterias muy pequeñas que tienen un genoma muy pequeño también. Bueno, en esta diapositiva quiero hablar acerca de los signos clínicos. En realidad, los signos clínicos que podemos observar durante la franciselosis, como en la mayoría de las enfermedades de la tilapia, son inespecíficos. Ustedes pueden ver aquí en el video cómo es un caso de franciselosis y pueden ver ahí los peces. Lo que puede uno ver cuando llega a la granja o al estanque son peces con nado errático, con nado en círculos. Quizá puede haber un exceso o una falta de mucus, úlceras en la piel, cambios en el color, branquias pálidas o hemorrágicas, a veces hemorragias petequiales, aletas hemorrágicas, agrandamiento de la cavidad celónica, como en esta figura que estamos mostrando aquí. También puede haber anorexia, dejan de comer, como este último pez, el de color, esta tilapia de color anaranjado roja, y se puede presentar la exoftalmia unilateral o bilateral. Sin embargo, todos estos signos también se presentan en otras enfermedades, por lo que en realidad solamente es un indicativo de que el pez está enfermo. Hay que hacer una necropsia para comenzar a tener una indicación de lo que puede estar ocurriendo. ¿Qué podemos ver a la necropsia, ¿no? En una presentación clínica típica, que normalmente no son agudas, como les comentaba, son normalmente crónicas, la principal lesión que vamos a observar es la presencia de nódulos blanquecinos en el hígado, en el riñón, en el vaso, normalmente en el vaso y en el riñón, y extendidos a todo el organismo. Es una presentación sistémica.
En este caso, en la figura, mostramos un riñón craneal afectado con hemorragias y granulomas o nódulos blancos. En la figura del medio tenemos un vaso alargado, hemorrágico, no necesariamente con puntos blancos, pero sí alargado y agrandado. En la figura de abajo tenemos riñón craneal hemorrágico y agrandado, no es necesariamente puntos blancos, quizá era una etapa más temprana de la infección, todavía no se llegaban a formar los granulomas. Y en las otras imágenes tenemos aquí un bacalao, el riñón craneal del bacalao completamente con una nodulación blanca y el vaso del mismo bacalao pues cubierto con estos nódulos blancos. Entonces, ¿qué es lo que podemos, si analizamos estas lesiones macroscópicas a la necropsia por medio de citología o histopatología? ¿Qué es lo que podemos observar? Esto ya como parte del diagnóstico presuntivo. Entonces, podemos hacer laminillas en fresco y lo que miraríamos el microscopio de contraste de fase sería la presencia de los nódulos indicando la presencia de granulomas. Si hacemos una tinción de las laminillas, por ejemplo con hematoxilina y eosina, podríamos quizá con un microscopio llegar a ver puntitos pequeños, que son esos que estoy marcando ahí chiquititos, que indicaría la presencia de colonias de bacteria. Si tomamos los tejidos, hacemos un corte y los fijamos, procesamos para histopatología y teñimos con hematoxilina y eosina, podríamos ver pues claramente la presencia del tejido alrededor del granuloma, tratando de contener la infección. En la figura de arriba tenemos un control negativo, el cual nos indica que es un vaso sano y el de abajo es un vaso afectado de tilapia por franciscellosis. Ojo, hay que tener aquí cuidado con el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con las especies de Mycobacterium o de Nocardia, que también causan granulomas y presencia de nódulos blancos y también son sistémicas. Sin embargo, estas se pueden descartar con el uso de la tinción de Ziehl-Neelsen, por ejemplo. Hay otras especies gram negativas, bueno, además estas serían gram positivas. Hay otras especies gram negativas como la Edwardiella, que también llega a ocasionar granulomas en las tilapias, pero que habría que hacer ahí si tuviéramos presencia de granulomas, sospecháramos de interferencia de la Edwardiella, quizás hacer un diagnóstico sería el siguiente paso para diagnóstico molecular para confirmar el diagnóstico presuntivo. En este punto del diagnóstico diferencial con nocardiosis, hay que tener cuidado, como les mencionaba, de no irnos por la finta de que es necesariamente Francisella. Nosotros recientemente, en colaboración con la doctora Sonia Soto en Mazatlán y un colega en Campeche, acabamos de describir la presencia de nocardia en cultivos de peces marinos en Campeche. Si ustedes gustan, pueden revisar ahí el artículo que les pongo. Y lo importante aquí el mensaje es no confundirse con el diagnóstico diferencial. Bueno, si estamos hablando ya del diagnóstico molecular, hay que ver, por ejemplo, hay distintas técnicas, ¿no? La técnica de PCR es una técnica que identifica la presencia de la bacteria a nivel de género y existe desde hace mucho tiempo, desde 1994. No te discierne entre especies, pero es bastante práctica para hacer un primer acercamiento al diagnóstico. Además, tenemos la técnica de qPCR. Tenemos aquí, yo recomiendo el protocolo de Dodoo y sus colaboradores en 2012, porque buscó genes específicos para las dos especies, las que afectaban bacalao y las que afectaban tilapia, y a partir de esos genes específicos desarrolló una técnica con una gran sensibilidad y pues muy específica. El tratamiento para esta enfermedad, como les comentaba en el caso de la tilapia, principalmente el manejar cuando se acercan las temporadas de invierno, manejar menores densidades, reducir el estrés por manipulación. En el caso de sistemas de recirculación, manejar tratar de controlar las temperaturas para que estén arriba de los 26-27 grados y reducir el estrés. En el caso necesario, se puede llegar a antibióticos en el alimento. Los que más se recomiendan son el uso de oxitetraciclina y florfenicol. Hay varios productos como el Aquaflor o el TM700. Y bueno, ahí para la cuestión de las dosis hay que consultar de acuerdo a la biomasa y demás, ¿no? Pero esos son los antibióticos que se recomiendan para el tratamiento. Y desde luego que hay que confirmar o descartar la presencia de coinfecciones, porque es común observar también coinfecciones con estreptococos o con virus como el de la tilapia del lago o el de la necrosis del páncreas y del vaso y del riñón, además con otras bacterias como Aeromonas o Flowbacterium. Bueno,
Hasta aquí es la parte del manejo o de la enfermedad como tal. Ahora voy a empezar a hablar acerca de mi investigación y del trabajo que se hizo con esta enfermedad durante mi doctorado. Entonces, aquí creí que era pertinente mencionar también sobre las cosas que no durante el doctorado no fueron tan como se había planeado y las cosas que salieron bien, porque entiendo que estoy hablando a una audiencia de estudiantes de maestría y doctorado. Entonces pensé que compartir mi experiencia podría ser de utilidad, ¿no? Yo llegué al instituto con la idea de desarrollar un trabajo sobre genética en tilapia. Entonces, a lo largo del tiempo, los proyectos van cambiando y se tienen que ir adaptando. Al terminar mi primer año de doctorado, yo me enfoqué más a esta especie de patógeno, porque detecté que habría problemas que serían, a los que sería importante darles una solución. Como ya les mencioné primero, que tiene una naturaleza fastidiosa, es decir, que es difícil de aislar a partir de peces enfermos, que tiene un crecimiento lento, que se requiere de medios costosos y que por lo tanto no existían demasiados reportes del diagnóstico sin aislamiento. O sea, existían muchos sin aislamiento, pero no pocos con aislamiento y por lo tanto pues había pocas cepas que nos permitieran hacer una caracterización de los taxones, ¿no? El segundo problema era que pues como no había tantas cepas, la taxonomía no era muy clara, era compleja y poco clara. De hecho, se cambiaron los nombres constantemente, se decía que una era subespecie de la otra, se llegaron inclusive a confundir con especies que afectan a los humanos. Entonces estaba ese problema también, además de que no existían protocolos para el desarrollo de vacunas comerciales y la solución pues era desarrollar un protocolo para una vacuna autógena, ¿no? Y bueno, el problema cuatro era que no existían herramientas de diagnóstico molecular en campo. Entonces, como les comentaba, cuando yo decidí cambiarme al tema de franciselosis, ya estaba yo en el segundo año de mi doctorado y como no había cepas, el primer proceso que tenía que lograr era pues el aislamiento de una cepa. Entonces, para esto conté con el apoyo de un productor en Tailandia, el cual había confirmado la presencia de la bacteria en sus peces, en su granja, el cual me facilitó para poder trasladarme a Tailandia y lograr el aislamiento de las cepas y poder empezar a hacer mi doctorado. Entonces, pues aquí tienen que ya viajamos hasta Tailandia, estuve allá aproximadamente 3 meses tomando muestras constantemente. Había que trasladarse de la granja de Tailandia, que estaba en la provincia de Prachinburi, a la universidad. Y aquí quiero aprovechar para dar un agradecimiento a la Universidad de Mahidol, ahí en Bangkok, quienes amablemente accedieron a la colaboración, me prestaron sus laboratorios para poder hacer el cultivo de mis placas, el diagnóstico molecular de las colonias. Pero bueno, el chiste es que después de aproximadamente 3 meses de estar tomando muestras casi cada 15 días, ninguno de los peces que muestré fueron positivos ni se logró el aislamiento de la bacteria. Entonces, aquí lo que les comento es que la experiencia es que no hay que darse por vencidos, hay que seguir intentándolo. Realmente, como dicen por ahí, hay que ocupar todos los recursos que sean necesarios, eh, no darse por vencidos y seguir adelante, ¿no? Si en sus proyectos sus planes han ido cambiando a lo largo del tiempo, hay que irse adaptando a ellos, ¿no? Entonces yo aquí al final de casi a la mitad del segundo año y regresaba a Reino Unido sin ninguna cepa de Francisella para haber hecho el trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente las buenas experiencias que quedan del viaje, pues es conocer las granjas, conocer otros sistemas de producción. Inclusive por ahí me invitaban a dar pláticas a los estudiantes y aquí yo les puse una foto porque siempre de las experiencias hay que tomar lo bueno. Aquí, como pueden ver, tuve la oportunidad de dar pláticas a los estudiantes de veterinaria en Tailandia y hablarles, pues, lo que les hablaba ayer era de mi tema del Pargunam que habíamos trabajado ahí en Veracruz. Y bueno, había que regresar, ¿no? Había que tranquilizarse, había que serenarse y tomar las cosas con calma. Regresamos a Reino Unido, se regresó. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que a las 2 semanas me llaman para confirmarme que había un caso sospechoso de franciselosis al sur de Inglaterra, en la localidad de Lincolnshire, en donde había dos granjas de sistema de recirculación con enfermedades crónicas por más de 3 o 4 años, o por lo menos 3 años, mortalidades entre el 5 y 50%, los organismos afectados eran entre 30 y 90 gramos, como les mencioné, había signos inespecíficos, pero se observaba la presencia de nódulos blancos. No se había logrado el aislamiento e inclusive ahí la institución de CIFAS ya había publicado un reporte sobre la presencia, o estaba por publicar un reporte sobre la presencia de Francisella, pero sin aislamiento del patógeno. Entonces, cuando supe de esta oportunidad,
Fue un poco increíble al principio porque haber viajado tan lejos para intentar aislar la bacteria y no haberla logrado, y estaba casi casi a la vuelta de la esquina, mientras yo estaba en Escocia, había un brote en el sur de Inglaterra. Entonces, se viajó a la granja, se tomaron las muestras de peces de distintos tamaños, reproductores, pequeños también de engorda, muestras de agua. Y bueno, afortunadamente, haciendo la prueba de PCR que les mencionaba a nivel de género, se logró la detección de la bacteria, tanto en los peces como en el agua. Entonces, pues esto fue ahí, digamos que comencé el doctorado más o menos más allá de la mitad del segundo año. Pero igual, como les comento, la experiencia fue importante, fue conocer un sistema de recirculación. La primera vez que vi un sistema de recirculación con tilapia en climas fríos. Y bueno, los resultados del aislamiento: se probaron los medios convencionales para Francisella, que es el Cysteine heart agar con hemoglobina de bovino. Se probó también un medio que me habían recomendado de Estados Unidos, el Modifier Martin Lewis. Y yo desarrollé mi propio medio, un medio que estaba hecho a base del Cysteine heart agar, pero suplementado con sangre de tilapia y hecho selectivo con polimixina y ampicilina, y también el medio general para confirmar que no hubiera otros patógenos. Entonces, pues no se aisló en el general, tampoco el americano funcionó. Sin embargo, las dos, el recomendado y el suplementado con sangre de tilapia, funcionaron perfectamente bien. Entonces, de aquí se aislaron, se tomaron de las dos granjas, de la granja 1 se tomaron 10 peces, de la granja 2 otros 10 peces. Y bueno, se logró el aislamiento, ahí está, de cuáles, y la confirmación por PCR del vaso y del riñón y el tamaño de los peces. Después, en el aislamiento, después hice una segunda visita, se tomaron más muestras. En este caso se tomaron de la granja 1 hasta el número 10. Se aisló en la granja 1, se aislaron eh, estas muestras, y en la granja 2 únicamente se aisló de 3. No se aislaron de los reproductores, interesantemente no se aislaron de los reproductores en la granja 2, pero la cepa que más crecía era la del P7 de la granja 2, por lo cual se le asigné el nombre de STIR, porque era la universidad donde estaba, mi nombre, y la granja 2 P7. Se ocuparon siempre controles positivos para el aislamiento de estas bacterias. Ahora había que hacer la caracterización de estas cepas que se habían logrado, ¿no? Lo que normalmente se ocupa en los laboratorios de microbiología son estos reactivos de IPI o API, que consisten en poner a una cierta cantidad de la bacteria en estas capsulitas con un poco de humedad, e incubarlas por 24 o 48 horas para observar los procesos metabólicos. Sin embargo, como recordarán, esta bacteria es intracelular, no crece en cualquier medio, por lo tanto estas pirillas no funcionaban. De los 20 reactivos que se supone que se deberían de observar, únicamente tuvimos reacción en 3. Y igual el IPI Zyme, que es para observar las enzimas en las bacterias, igual de las 20 reactivos se observaron en 8. Fue un poco mejor, pero realmente no era tan contundente. Teníamos 8 características de enzimas y 3 del IPI. Entonces no era una buena descripción fenotípica de las bacterias, y lo que coincidía con que la literatura no aportaba demasiadas datos sobre la fenotipia de estas bacterias, ¿no? Al hacer serología para caracterización, pues todas las cepas se aglutinaban. Las de tilapia aglutinaban con el suero que se nos facilitó, que era un suero de conejo polivalente anti-Francisella de bacalao. Entonces, el resumen de esto es que no había una buena forma de caracterizarlas fenotípicamente, y era interesante ver que, bueno, mi control positivo que yo había adquirido de un cultivo en Alemania tenía la misma temperatura óptima que mis cepas aisladas de Inglaterra, y era muy diferente a la temperatura óptima de las cepas de bacalao, lo cual era pues más o menos lógico, ¿no? Si tú las cultivabas en un caldo y luego las sembrabas en placa, las células se mantenían formando colonias independientes. Entonces, bueno, buscando medios para poder hacer la caracterización fenotípica, me encontré con este sistema, el cual es un sistema que no requiere de que las bacterias se incuben. Las bacterias ocupan el medio que está a su disposición de inmediato o no lo ocupan, y te permite desarrollar una huella fenotípica. Este sistema es más o menos parecido al IPI en el sentido de que con base en el perfil que obtienes,
ellos tienen bases de datos que te permiten identificar la bacteria, ¿no? En este caso, tenían de Francisella filomiracea una huella digital y de Francisella tularensis, pero no de las especies de peces. Entonces, bueno, como no existía, hubo que comenzar a trabajar con ellas, hubo que optimizar el protocolo. Al ser una bacteria tan pequeña, tan fastidiosa, había que agregar más de lo que te recomendaba el productor del kit, entonces hubo que optimizar las densidades de inoculación. Si te pasabas, entonces los negativos te empezaban a dar positivos, entonces la idea era poder encontrar una óptima densidad que agregar de bacterias para poder eh, encontrar una huella fenotípica. Entonces, pues se procedió de esa manera y se obtuvo una huella. En este caso, estos kits son de 95, de 96 eh, celdas, por lo cual es muchísimo más que las 20 o 13 que teníamos, que habíamos encontrado hasta entonces. Además, se hizo una caracterización de la resistencia, susceptibilidad a antibacterianos. Se utilizaron los antibióticos que pueden ver aquí en esta lista. Y bueno, se observó que era susceptible, altamente susceptible a enrofloxacina, gentamicina, oxitetraciclina, tetraciclina, florfenicol, como les había mencionado, y era pues resistente a todas estas, ¿no? Estos tratamientos se hicieron con controles positivos y se hicieron por triplicado. Además de la caracterización cualitativa de la resistencia, porque este método te dice si la bacteria es susceptible, resistente o intermedia, había que hacer una descripción cuantitativa de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces se ocuparon otros medios, otros platos, los platos Sensititer, que ya tienen los antibióticos en las placas y en la cual hay que agregar la bacteria y hacerlo por triplicado también con controles y de nueva cuenta se pudo observar susceptibilidad a oxitetraciclina, a tetraciclina y bueno, en resumen de las observaciones con ambos era que tanto oxitetraciclina como florfenicol, que eran los que existen más comercialmente para el tratamiento de peces en granjas, eran susceptibles, ¿no? Finalmente se procedió a lo que fue la confirmación de los postulados de Robert Koch. Para esto se desarrolló un modelo de infección experimental en el cual pudimos reproducir la enfermedad en tilapias naif, que son tilapias que no han sido infectadas o que no han sido vacunadas. Y este fue el paso final para confirmar que Francisella era el agente causal de la enfermedad. Aquí mencionar que estos técnicas, estos procedimientos son muy estrictos aquí en el Reino Unido. Se tiene que cumplir con comités de éticas de al menos dos instituciones que están involucradas con el trabajo y está de acuerdo a la legislación británica para poderlos llevar a cabo. Y aquí les puse pues una foto de mis pequeños tanques donde estaban los peces para hacer estos modelos de infección, para comprobar el agente, para completar los postulados de Koch y además hicieron otros trabajos como investigar la susceptibilidad de diferentes especies, la tilapia del Nilo, la tilapia azul, la Aurochromus aureus, y la tilapia del Nilo roja. Entonces, eso no lo voy a presentar, pero sí hicieron varios trabajos con las infecciones. Fue un modelo de intraperitoneal y fue la base para que después otros estudiantes desarrollaran sus modelos de coinfección, sí, con troyanos y de inmersión. La temperatura, como les mencionaba, del agua, pues mantenerla a 23 más o menos 2 grados para poder mimetizar las condiciones naturales en las que se da la enfermedad. Y se descubrió que, bueno, una dosis mínima de tan solo 12 unidades de colonias, formadoras de colonias por pez, podían causar la muerte a los peces, ¿no? Bueno, como les mencionaba, pues aquí unas fotos que yo digo del libro, donde se reprodujo perfectamente bien la enfermedad. Pueden ver aquí los nódulos blancos en el riñón. Normalmente el riñón, aquí está el riñón craneal y el riñón caudal. Debe ser como una vena, como este, digamos líquido, aquí completamente afectado y los vasos pues igual agrandados con nódulos blancos, el alargamiento de la cavidad celómica, etcétera. Y bueno, la culminación de los postulados se logra cuando pues vuelves tú a reaislar de tus peces infectados bacterias puras, ¿no? Entonces, otra observación que se tuvo de este trabajo, es el trabajo más extenso que voy a presentar hoy, fue la presencia de las vesículas de membrana externa. Estas vesículas de membrana externa en realidad son proteoliposomas, son del tamaño, son nanométricas y se derivan de la membrana de las bacterias gram negativas. Estas se... Aquí.
Estas actualmente ya se reconocen que tienen desempeñan un papel crucial durante las interacciones hospedador-patógeno, ¿no? Entonces, de pasar tantas horas ahí en el microscopio electrónico viendo las fotos, comencé a observar que algunas de las células bacterianas pues comenzaban a protruir estas vesículas y también después fue pie para que se investigara al respecto del contenido, ¿no? Son proteínas, ácidos nucleicos también me parece, y por ahí se postuló la teoría de que pueden ser ocupados, como son fáciles de filtrar, como un medio de desarrollo de una vacuna también, ¿no? Infectar a los peces con estos para poder desarrollar algún tipo de respuesta inmune. Entonces, todas estas cuestiones fueron parte de ese primer trabajo que se hizo con la obtención de las cepas de Inglaterra. Y bueno, finalmente la caracterización genética de la cepa del GUS, de la granja 2 del P7, se llevó a cabo por medio de housekeeping genes. Los housekeeping genes son genes que tienen la naturaleza de ser constantes y al mismo tiempo variables para poder estudiar la evolución de los microorganismos. En este caso nosotros yo hice intenté con un total de 12 genes al principio, de 13 genes al principio. Había que diseñar los primers. Como les comento, no había muchas cepas, por lo tanto no había muchos genomas completos, únicamente había uno, pero bueno, con ese genoma nos dedicamos a mejorar o diseñar los primers, asegurarnos de que funcionaran. Todas esas letritas en rojo tuvieron que ser cambiadas para que pudieran dar un match con la cepa que teníamos. Hubo que validar los nuevos primers, tanto in silico como en geles, obtener los productos de la PCR y mandarlos a secuenciar. Algunos genes como este gen que es demasiado grande, se tuvo que dividir hasta entre cuatro pares de primers para poder obtener el gen. Y después hubo que ensamblar los pedazos del gen para poder obtener el gen completo. Y después, bueno, como se esperaba, todos fueron 100% similar con o alguna otra bacteria, la del genoma completo que existía por ahí. Pero lo interesante fue que cuando se comparaban con las otras especies que ya estaban válidamente descritas como Francisella filomiragia, que afecta a humanos, o la del bacalao, no había consistencia, ¿no? Había similitudes entre ellas que no eran consistentes con la descripción. Por ejemplo, la cepa que obteníamos era 100% similar a las otras orientales, pero era 94 similar a las de bacalao y al mismo tiempo 93 o 95 similar a la de humanos. Por lo tanto, aquí eso nos estaba indicando que realmente o eran la misma especie o todas eran diferentes, ¿no? Entonces ese fue como un primer paso para darme cuenta de que había un error en la taxonomía que se había descrito hasta entonces. Y bueno, esos 11 genes se hizo análisis filogenético individual, pero en realidad cada uno por su cuenta es muy pequeño, entonces al final lo mejor que se hizo fue concatenarlos todos para obtener una secuencia de 15.000 pares de bases. Y al hacer el análisis filogenético de la secuencia de 15.000 pares de bases, se pudo ver que, en efecto, las especies del bacalao, que son estas, la noatunensis, estaba más cercana a la especie de humanos que a la especie de peces, perdón, de tilapia, de peces tropicales, la lobina rayada o cíclidos ornamentales. Entonces, esto fue como después de haber analizado los 11 genes que inicialmente eran para caracterizar mi cepa, en comparación con las especies válidamente descritas, fue como observar que pues, probablemente sí había un error en la taxonomía descrita hasta entonces. Entonces el siguiente paso era clarificar esto. Hasta aquí se cortó lo del primer paper. Todos estos trabajos que les menciono, no se borra eso, pues, quedaron publicados en este artículo. Les dejo igual el link si lo quieren consultar. Hay más información, pero aquí solamente estoy presentando lo más importante en Frontiers in Microbiology. Y bueno, como les mencionaba, quedaba ahí la duda, ¿no? Si lo que se había observado era real, había que validarlo. Entonces, para eso había que considerar más cepas, ¿no? Había que buscar colaboración con otros laboratorios y secuenciar ahora sí el genoma completo, no nada más 11 genes, sino el genoma completo. Entonces, para eso se estableció, gracias a un contacto en Noruega, se estableció relación con el laboratorio de la defensa sueca en Umeå, en el norte de Suecia, y se logró secuenciar en colaboración con ellos
el genoma completo de 26 cepas, recuperadas tanto de bacalao como de salmón, como de tilapia y de otras especies. Además, incluyeron los genomas completos de los cepas tipo de cada uno de los miembros que habían sido válidamente descritos, ¿no? Inclusive de humanos, eran los genomas. En total fueron 32 genomas de Francisella los que se analizaron con la plataforma HiSeq. Bueno, el primero que se mandó fue el mío, entonces yo publiqué aquí este artículo con la secuencia del genoma de la cepa Stirgus. Y bueno, esa era nada más es la representación gráfica aquí del genoma. Los genomas son casi de 2 millones de pares de bases, 1.8. Y la imagen que tienen a la derecha, pues ya es en sí el alineamiento de todos los genomas, ¿no? Había que ensamblarlos usando el software ABIS. Había que hacer inclusive el ensamble de nuevo en algunos casos cuando las secuencias no eran tan buenas. Aquí puedo ver que en aquel entonces usamos tamaños de fragmentos mayores a 100. Yo ahora sería más estricto, serían más o menos de 500 por lo menos. Se anotaron usando diferentes softwares para saber esos miles de aminoácidos que proteínas estaban secuenciando y se alinearon para poder hacer el análisis de la similitud entre las cepas. Entonces aquí está el resultado eh, en esta tabla. Lo que podemos ver son las FO, son todas las cepas de tilapia. Las FN son todas las cepas de bacalao y salmón de agua fría. Las FP son de humanos. Las FT también son de humanos. La FH es la de el abulón y esta es de ambiental. Y se comparan contra sí mismas en este sentido de la tabla. Se comparan la similitud. Entonces, obviamente todas las de tilapia pues son 100% similar con las de tilapia, pero cuando comparamos las de tilapia con las de bacalao, podemos comenzar a ver que hay una variación de similitud de 94-95%, y cuando la comparamos con las de filomiragia, del 93%. Entonces, esto fue muy interesante porque esto nos estaba confirmando que en sí, si estas dos eran especies diferentes, las de tilapia también son especies diferentes. Además, si ustedes observan, la FN5 que estoy marcando aquí venía de Chile. Era una cepa que se había originado de salmón en el cultivo en Chile. Y pueden ver ustedes que había una pequeña variación ahí, ¿no? Entonces, cuando se comparaba esa variación entre las cepas de agua fría con la cepa chilena, era similar a lo que se describía para entonces como válido a nivel de subespecie en las especies que afectan a los humanos. Aquí lo pueden ver ustedes, ya más claro, 99.5, casi similar, pero distinto. Entonces, ¿qué es lo que representa esta tabla? Al haber analizado ya todos los genomas de muchas cepas de diferentes años, de diferentes especies, las de agua las de agua tropical, las de agua fría y las de humanos, pues que la taxonomía no estaba correcta, ¿no? Había que hacer un análisis filogenético de esas secuencias para validar lo que se estaba observando. Entonces, aquí en este árbol filogenético, fíjense ustedes lo que estoy marcando en el cuadro azul, es la parte que nos interesa. Hispaniensis es una especie de humanos. Tularensis es el agente causal de tularemia, también es de humanos, también es zoonosis. Y las de nuestro interés son las de tilapia, las de bacalao, las de salmón. Entonces, como pueden ustedes ver, sí aparecen en clústeres diferentes o en branches diferentes. Y de hecho, la de Orientalis aparece separada a las otras, ¿no? Eso nos indica que en realidad las cepas de bacalao y salmón están más relacionadas genéticamente con las de Filomiragia que con las de tilapia. Entonces aquí un acercamiento a este mismo árbol filogenético, aquí lo pongo, simplemente para resaltar, las cepas tropicales deben de ser una especie independiente y las cepas de agua fría deben de ser otra especie independiente y las de Filomiragia, las de humanos, quedan en medio. Interesante, si se observa ya a una resolución de genoma completo, aquí ya de 5000, esta barrita lo que nos indica es que hay una variación de 5000 nucleótidos en el tamaño de esta barra. Podemos observar que había al menos de unas 1000 diferencias entre 1000 pares de bases diferentes entre las de Chile y las de Europa. Entonces todo esto lo que a mí me indicaba, aquí inclusive más a 200, puede ver. Todo eso lo que sugería era que estas cepas en sí representaban una nueva subespecie dentro de las de agua fría, ¿no? Y tendría sentido porque probablemente evolucionaron
paralelamente al haberse quedado alojadas en el lago Yanquihue en Chile, a la forma en la que evolucionaron las que estaban en el norte de Europa. Si observamos a detalle, inclusive dentro de las del norte de Europa, las de Escandinavia, dígase Noruega y Suecia, eran aún diferentes con las de Irlanda, pero esa diferencia genética no era tan grande como la que se observaba entre las cepas de Chile y las cepas en general de Europa. Por lo tanto, esta cepa de Irlanda no alcanzaría el grado de nueva subespecie, quedaría como una variante de las cepas de Europa. Esto se publicó también, se publicó como un estudio taxonómico en el cual pues ya se le da su grado de especie a las cepas de tilapia y se describe la nueva subespecie de Chile, ¿no? Además de que se revisó la fenotipia, porque obviamente una cosa es la parte genética que estamos mostrando aquí, la parte de la similitud o disimilitud entre los genomas, y la parte de cómo eso se expresa en la evolución en un árbol filogenético, pero siempre es muy importante para describir nuevas especies la parte del fenotipo, porque eso es la parte que es el genoma, es lo que nos va a dar el fenotipo, pero hay que ver cómo se expresa, ¿no? El fenotipo puede variar por el ambiente, por muchas cosas. Entonces, había que validar estas observaciones genéticas con el fenotipo, por lo cual ocupamos el mismo medio de las placas que les mostré anteriormente. Se complementó ya con otros estudios de quemotaxonomía y bueno, estos todos coincidieron en que con el criterio actual se debería de describir una nueva especie para tilapia, una nueva subespecie para el salmón en Chile y actualizar la información fenotípica. Bueno, hasta ahí termino con la parte de los estudios que se mostraron como parte del doctorado. Y ahora voy a comenzar a hablar un poco, nos quedan unos 7, 8 minutos, de las experiencias ya trabajando con la tilapia, ¿no? Aquí les quiero mostrar ya más que nada imágenes y videos en los últimos 10 minutos sobre el trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo en granjas de tilapia, ¿no? Entonces, este es el caso de una granja de acuaponia con tilapia en Londres. La acuaponia, pues lo que se dedica es a producir vegetales para consumo humano. Los tienen alojados aquí en estos como libreros en forma vertical. Y en un cuarto aledaño tienen aproximadamente, no, eran 10 tanques, no recuerdo el volumen, pero tenían muy pocos peces, ¿no? El objetivo no era vender los peces, sino producir los vegetales. No sé por qué no, ¿cómo puedo borrar mi...? Bueno, no le hagan caso a los rayones. Em, y bueno, aquí les traigo ya los videos de lo que se observó. Este video ya lo habíamos visto al principio, así que no me voy a detener mucho aquí. Simplemente es el pez con la exoftalmia. Se tomaron muestras de agua y bueno, si se lo preguntaban si comí de esos vegetales, porque siempre que toca andar allí en las granjas a uno le ofrecen comer, entonces ahí me tocó comer los vegetales que se cultivaban. Aquí pueden ver los peces letárgicos, fácil de cachar. Y luego aquí, ese mismo pez que se sacó es el que les muestro aquí, como tiene la exoftalmia, aquí ya prácticamente muriendo, había que eutanasiarlo rápido, sacrificarlo para que no sufriera. Y se logró el diagnóstico, a esta granja se le apoyó con el diagnóstico por aislamiento de la bacteria. Se tomaron muestras de agua en diferentes puntos. Y bueno, se le sugirió al productor que hiciera un secado y limpieza total del sistema, pero no aceptaron porque no podían parar la producción. Se les sugirió el tratamiento con antibióticos, no aceptaron porque eran orgánicos. Entonces, al parecer el productor siguió lidiando con la mortalidad lo mejor que pudo. Al cabo del tiempo cambió su proveedor de peces, porque sí me indicó quién era el proveedor de peces, al que llamamos como Granja Cero, que era pues otra granja en Londres, ¿no? Inclusive ese mismo día el productor me llevó a la granja de Londres, a la otra granja, y aquí están los reproductores en esa granja de Londres. Y bueno, ahí era en un barrio musulmán ahí en Londres, entonces había que inclusive hubo que estar haciendo ahí el muestreo casi casi en la cajuela del carro para tomar las muestras, para ver si los reproductores eran los que estaban transmitiéndola de forma vertical o qué es lo que estaba pasando, si había venido de aquí. Y bueno, a la vez este productor refirió que él había comprado o importado sus tilapias desde Tailandia y entonces eso era como una coincidencia un poco creíble, ¿no? Que de Tailandia este productor de Londres había traído sus tilapias y bueno, eso era lo que nos estaba platicando. Se tomaron las muestras
Bueno, yo ya no estaba haciendo el doctorado, ya estaba trabajando y tenía un estudiante ya, Khalid Shahin, un estudiante de Egipto. Él estaba desarrollando este proyecto que es una técnica que se llama Recombinase Polymerase Amplification Assay, que básicamente es como una PCR portátil que puedes llevar a nivel de granja. Entonces él aquí lo que necesitaba era las muestras para validar su técnica y yo con mucho gusto le pasé las pruebas, las muestras, ocupó mis muestras de las primeras granjas de Lincolnshire, pero también ocupó pruebas de la granja de Londres, tanto de la primera como de la segunda. Todas las de la granja tercera no tenía historia de franciscellosis, pero le habían proveído a una granja de aquapones, lo que está diciendo él aquí, ¿no? Donde había ocurrido brotes naturales. Entonces era interesante tomar estas muestras para analizarlas con su técnica, que es tan sensible o más sensible que la PCR portátil cuantitativa, la cuantitativa, pero la puedes llevar a nivel de granja. Entonces, los resultados fueron muy interesantes, todas dieron positivas, inclusive las del agua de aquaponia que se tomaron salieron positivas. Y ya en los últimos 5 minutos, para que quede algo de preguntas, creo que fue en el mismo año, regresando de un viaje, yendo a un viaje a México, nos pusimos de acuerdo con donde había hecho mi licenciatura, con el biólogo Germán Muñoz y la ingeniera Marta en el rancho de Clarín, en Veracruz, para dar una clase a los estudiantes de, de medicina veterinaria ahí en Veracruz sobre el muestreo de peces y en esos momentos yo estaba colaborando con un grupo en Toluca, en el Estado de México, para el aislamiento de la bacteria, por lo que yo tenía medios ahí en la Ciudad de México, así que rápidamente nos pusimos de acuerdo, nos trasladamos a Veracruz y fuimos a un municipio que se llama San José Acateno, que está cerquita de Martínez, bueno, relativamente cerca. Recuerdo que esa vez estaba lloviendo, pero como sea, llegamos a un lugar muy bonito, con paisajes muy bonitos, productores muy amables siempre, proveyendo las muestras y como ven ahí tomando las muestras con los estudiantes, enseñándoles, por ejemplo, que hay que romper los tejidos para poder liberar las células de los granulomas. En este caso, de todas las muestras, únicamente un vaso presentaba muy pocos nódulos blancos, casi imperceptibles. Se colocaron en el medio de cultivo y las muestras se quedaron ahí en el Clarín, ya no se analizaron, ya no se analizaron por PCR y se logró el aislamiento a partir de este vaso. Sin embargo, la cepa se perdió, ya no se cultivó. Es en ese mismo día que regresaba de Veracruz a la Ciudad de México en el autobús, me llamó un productor de Honduras y si se fijan las fechas, estuve ahí en Acateno el 16 de diciembre. Para el 21 el productor de Honduras, igual muy amable, ya me había llevado al lago Yohoa para que pudiéramos trabajar en el diagnóstico de las enfermedades de sus peces. El lago Yohoa está aquí un poquito, digamos, al sur de San Pedro Sula y es un lago grandísimo donde se cultiva de manera muy intensiva. Entonces el productor refería a la presencia de enfermedades en el verano y en el invierno, lo cual pues no es sorprendente porque en el verano la enfermedad que afecta es Streptococcus y en el invierno la enfermedad que afecta es Franciscellosis. Entonces, como era diciembre, pues fue la mejor oportunidad. Aquí les muestro yo, pudimos tomar las muestras de las jaulas flotantes. El productor súper organizado, eso sí quiero eh, reconocer. Cuando yo llegué tenían todo listo para montar un laboratorio. Aquí ya, bueno, a ver si puedo yo ponerlas. Estas son las peces, se ven muy sanos, muy saludables, de sus estanques de concreto o de tierra que tenía lejos del lago Yohoa. Entonces el objetivo aquí del productor era, bueno, primero confirmar si realmente tenía Francisella, que era muy probable que sí tuviera. Ahorita les voy a mostrar las lesiones que tenían, pero también al mismo tiempo era ver si los reproductores que él tenía en tierra contaban con la enfermedad, o sea, si los tenían en sus gónadas. Entonces se tomaron tanto de huevo como de semen, como de las gónadas directamente. Como pueden ver ahí también se sacaron alevines incubados y se fijaron todas para hacer la identificación de la bacteria a nivel molecular. Y bueno, aquí están, estos sí son los que estaban enfermos en el lago Yohoa, ya flotando, y los de aquí pues eran jóvenes muy saludables en tierra, ¿no? Eh, ya no voy a tener mucho en los videos para que podamos platicar más tarde. Y bueno, mostrándoles las imágenes, ¿no? Los vasos de estas granjas, de esta granja, con agrandados, con los nódulos blancos, inclusive en las branquias se podían ver las presencias de los granulomas. Y este trabajo sí lo publicamos en colaboración con los colegas de la Universidad de California Davis
y de Mississippi State University. Publicamos, es este de acá, perdón, publicamos este trabajo que se hizo en el lago de Ojoa. Las cepas que se aislaron actualmente se está secuenciando, se tiene planeado secuenciar el genoma. E igualmente, como les comentaba, ahí se apoyó al grupo de Toluca, al doctor César y a sus colaboradores en Chile, con los protocolos para que lograran el aislamiento de la bacteria, inclusive con medio también. Y afortunadamente ellos lograron el aislamiento y publicaron este artículo sobre la identificación de Francisella en el estado de Querétaro. Fue parte de la colaboración, el doctor César me facilitó la cepa y esa cepa la tengo actualmente guardada y también ya se secuenció el genoma completo de esa cepa y se están ocupando en diferentes estudios de taxonomía. Con esto termino, simplemente voy a mencionar, ya no hay tiempo, ya estamos en el minuto 46, pero hubo más trabajo. Si después se da la oportunidad, me gustaría complementar la plática con una plática quizá un poco más breve, donde se aborde el trabajo que se hizo con el desarrollo de la vacuna, ¿no? Entonces, él es Miguel Mendoza, él fue el primer estudiante de maestría que estuvo a mi cargo. Fue cuando estaba yo ya casi en el último año de doctorado y juntos trabajamos en el desarrollo de la vacuna autógena. Podremos hablar más adelante sobre la manera de desarrollarla, el adyuvante que se ocupó, la respuesta inmune que se observó, la eficacia y demás. Pero es interesante porque se obtuvo una eficacia del 100% en los tanques que teníamos ahí en el instituto. Entonces, posteriormente, él es Khalid Shahin, el estudiante de Egipto, también fue mi estudiante de doctorado. Él le dio seguimiento a esa vacuna y la probó después en Tailandia y obtuvo sus resultados al comparar con cepas de diferente origen. Y bueno, aquí estoy mostrando su trabajo que fue con esta PCR portátil, bueno, no es PCR portátil, perdón, con la Recombinase Polymerase Amplification Assay, que se ocupa a nivel de granja, el cual pues también fue publicado. No puse el artículo, pero les paso el link. Este fue publicado en PLOS y lo de la vacuna se publicó en Journal of Fish Diseases, si mal no recuerdo. Bueno, y con eso concluyo. Les dejo mis datos de contacto. Como decía en la introducción, actualmente trabajo para la empresa Ridgeway. Estamos aquí de base en Inglaterra. Nos dedicamos principalmente a la producción de vacunas autógenas para los peces que se cultivan aquí, para el salmón, para los peces limpiadores. Trabajamos bastantes enfermedades, yersiniosis, flavobacteriosis, furunculosis y demás. Y bueno, les dejo aquí mi correo personal, es el de Gmail, gusmbz, o el de la empresa gusramirez@ceba.com y mis datos de contacto de ResearchGate o del ORCID. Así que quedan 10 minutos o 15 minutos. Estoy a la orden por si hay preguntas. De acuerdo, muchas gracias, Gustavo. Les recuerdo vía chat o raise hand las preguntas, no sé, se abre el foro de preguntas a través del chat o levantando la Voy a mano. tomar agua porque ya se me está secando la garganta. Ay, sí, está bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta para Gustavo. ¿Quién es, perdón? Sonia Soto. No sé Ok. si puedo abrir. Sí, ya. Aquí está abierto. Felicidades, Gustavo. Como siempre, ¿no? Muy interesante tus charlas. Las haces muy interesante y la información que presentas es bastante relevante para todos, ¿no? Por lo menos para mí. Gracias. Me llamó la atención, Gustavo, lo que comentaste sobre la diferenciación entre la franciselosis y la dorcelosis, o las bacterias de Dorsiella. Decías que la única forma para hacer la diferenciación es mediante una técnica molecular, ¿no? De PCR. Entonces, los signos clínicos, los nódulos, son muy similares entre ambas enfermedades, las que produce la francilosis y la dorsilosis. En realidad no, pero si no está entrenado el ojo, puede uno confundirse. Los signos los nódulos blancos de franciselosis son blancos, como los que les mostré en todas las diapositivas. Los de dorsilosis normalmente son un poco más hemorrágicos, grisáceos. Entonces, la verdad es que pueden variar también dependiendo de la especie de tilapia o de la especie de pez, del tamaño. Entonces,
si no has visto muchos nódulos en Edwardsella, porque además Edwardsella no siempre los presenta, puede haber confusión. Por eso era que yo decía, si se observa un nódulo blanco, hace un nódulo hace una PCR. Ok. Entonces, bueno, no comenté, pero me estaba refiriendo exclusivamente a tilapia, ¿no? Y Ujú. en las láminas histológicas, ¿hay alguna diferenciación entre los nódulos de una enfermedad y de otra en tilapia? Entre los nódulos, bueno, la característica principal de la francisella es la formación del granuloma. El Edwardsella también se desarrolla el granuloma, entonces quizá probablemente sería las tinciones distintas, tal vez observar una célula un poco más grande en Edwardsella, pero igual te digo, eso sería un ojo más entrenado. Sí, pero, o sea, lo que me refiero es que los nódulos se ven similares también Te digo Los, porque he visto discusiones fuertes en histología acerca de esto, de esta parte, de que es que histológicamente lo diagnostican como una edwarcilosis en tilapia, cuando pudiera ser una franciselosis o viceversa. bueno, no dudo que probablemente, como te decía, para el ojo más entrenado, las personas que dedican su tiempo a la histopatología, probablemente sí sean capaces de diferenciar. Yo no he pasado mucho tiempo detrás del microscopio. La presentación anterior que di sobre el virus de la necrosis pancreática infecciosa, me comentaban también ahí que los histopatólogos son capaces inclusive de distinguir qué cepa de virus es la que está afectando con base en la lesión observada en las laminillas de histopatología. Entonces, probablemente sí, la verdad, no, yo no he dedicado muchas horas a ver laminillas de Edwardsella, entonces no podría decirte si, pero seguramente sería cosa de buscarlas y compararlas. Yo probablemente sí, para el ojo entrenado sí sea capaz. Gracias, Gustavo. Sí. Gracias, Sonia. Tengo una pregunta en el chat, dice Andrea Corrales. ¿Hay algún tipo de vector específico de infección o la bacteria anda en vida libre? ¿O qué tipo de ambiente propicia que los peces de cultivo sean afectados? Las bacterias en el caso de tilapia no se ha reportado que exista un vector específico. Andan libres, o sea, los tilapias las secretan y pueden infectar. Otras especies de Francisella sí requieren de dicho vector para poder sobrevivir. Son endosimbiontes, pero en este caso no. Seguramente, o sea, las bacterias pueden agarrar cualquier material orgánico y introducirse ahí y actuar como vector, pero no es, digamos que no es un requerimiento para completar su ciclo. Ya vamos a ver si con eso queda resuelta su pregunta. El doctor Alberto Peña, felicidades. ¿Cómo hacen para movilizar las cepas patógenas entre países? Me refiero a los permisos. En el caso de los permisos, se requiere cumplir, bueno, en el caso del Reino Unido, aquí no tenemos ninguna restricción para la introducción de patógenos de peces. Más bien es en el caso de los países que están mandando, que sus autoridades estén de acuerdo con el envío, contar con una carta de las autoridades, o en el caso de que sea colaboración académica, normalmente se pueden mandar sin ningún problema. Yo entre académicos hemos mandado en muchas ocasiones cepas de distintos países. Entonces, bueno, en el caso de nosotros aquí en Reino Unido, no requerimos ningún permiso de importación. De Quería acuerdo. hacer una pregunta. Eh, permítame, ¿Cómo está, Gustavo? permítame, es que hay preguntas. Esto va por turnos. No veo las pantallas. Rafael, Ajá. Una pregunta. Nosotros en México se está haciendo los análisis normalmente de fibromialgia y de hematunensis. ¿Existe ya la manera o el análisis que se pueda hacer de PCR específico para orientalis? Porque a mí lo que me parece por los resultados que usted tiene es que no tendría mucho caso hacerla por ejemplo, de fibromialgia, el análisis de PCR, en los análisis que se están haciendo a nivel de sanidad acuícola en México, sino más bien dirigirse a Orientalis, pero ¿está disponible ya la técnica de PCR para Orientalis? Sí, está disponible. Existe, si me mandan un correo les mando el artículo. Existe un gen específico que únicamente está presente en Orientalis y que no está presente en Filomirajia, o tienen unas pares de bases diferentes.
por lo cual no te da positivo con fibromialgia. Y pienso yo que sí sería importante. Fibromialgia es un patógeno que se encuentra en el agua, es en el medio acuático y ha causado muerte en humanos inmunosuprimidos. Entonces, creo que sí es de considerarse quizá para el diagnóstico acuícola. Está de discutirse, ¿no? Pero siempre saber qué es lo que está afectando es importante. Y si existe, mándeme un correo y yo le mando la información. Muchas gracias. Sí, ya Bien, no los veo. otra pregunta tenemos en el chat. Si la vacuna está en desarrollo, ¿cómo tratan ahorita los problemas de francelosis? Solo con el uso de antibióticos no muestra resistencia contra antibióticos las cepas que trabajan? La vacuna, lo que yo les mencionaba, la vacuna que yo hice es una vacuna autógena. Entonces el protocolo está ahí disponible ya. Si hay alguna empresa que se dedica al desarrollo de vacunas autógenas, como la que trabajo o alguna otra, puede basarse en ese y hacer las vacunas para la granja donde esté el problema. Entonces, el tratamiento con antibióticos es el principal tratamiento que se da, como les decía, con manejo. En el caso del productor de Honduras, me comenta hace no mucho tiempo que lo logró controlar con manejo, reducir las densidades, distribuir más las jaulas, perdón. Entonces, principalmente manejo y en su caso antibióticos. No he monitoreado ya yo recientemente la presencia de resistencia a antimicrobianos, pero sería un buen tema también en granjas donde se ha estado usando constantemente por años, hacer unos análisis para ver si se está desarrollando, ¿no? La verdad yo no, ya no me he dedicado a revisar eso. Sería un buen tema. De acuerdo, vamos a esperar que contesten. Mario Aguirre, adelante por favor con su pregunta. Tiene abierto el micrófono. Al parecer usted lo tiene bloqueado ahora. Yo creo que tiene silenciado su micrófono, Mario Aguirre. Hola, buenos días. Muchas gracias, Sí, moderador. Gustavo, ¿cómo estás? Siempre se aprende en tu plática. Esta no me la perdí. Oye, Gustavo, hablando un poco, dos preguntas de la vacuna. ¿La que usaron es bacterina tradicional o usaste atenuada? Las Es una bacterias bacterina tradicional. Es tradicional. bacterina de antígeno completo, célula completa inactivada. Ok, ok. ¿Y el RPS cuánto fue? Más o menos. 100%. Wow, buenísimo. 100%. 100%. Oye, Ahí dime. voy a hacer un comentario. 100% en mi trabajo, que fue en Stirling. El estudiante de Egipto se llevó la misma vacuna y la probó en Tailandia, con cepas de Tailandia, y fueron diferentes. Fueron entre 80, bastante buenos aún, 80, 70 me parece, y con la misma cepa homogénea, la misma cepa, no llegó a 100, pero anduvo como por el 90. Entonces, eso te demuestra que hay muchos factores alrededor de la eficacia. Sí. Hay algo que quería compartir, es que uno de los controles también que se hace contra Francisella en campo es temperatura, mantenerlos como tiene afinidad por peces chicos. Normalmente se pueden mantener estos peces chicos hasta tallas de edad vacunable, 25, 30 gramos, en invernaderos con temperaturas sobre 28, 29 grados y ayuda a controlar bastante, ¿no? Ayuda a controlar bastante los brotes de patógenos. ¿De Brasil has visto muestras de Brasil? ¿Has podido ver? No, de Brasil no he podido entrar para allá, no tengo mucha información. Bueno, o sea, sí, lo que leo los papers, sé que hay dos, tres grupos importantes trabajando, producen mucha información científica, pero no he tenido la oportunidad de visitar o de tomar muestras. Sería muy interesante si están tratando con antibióticos, por ejemplo, ver la resistencia. Bueno, muchas gracias, Gus. No, ¿de qué? Estamos a la orden. gracias. Tenemos otra pregunta de Ernesto. Dice, doctor, felicidades, buena presentación. En el caso del ser una bacteria intracelular, ¿qué eficacia tienen los antibióticos directo en cultivo, ya que es una bacteria intracelular? Sí, sí tienen una buena eficacia cuando se usan de manera correcta.
El término intracelular, recordemos que es facultativo intracelular, o sea, hay partes de su ciclo de vida que los lleva a cabo dentro de las células, no siempre está dentro de las células, principalmente se mete a las células para evadir la respuesta inmune. A veces se mete a las células que no son de la respuesta inmune, entonces de los tejidos en sí, pero no todo el tiempo está ahí. Entonces, si estos antibióticos que mencioné sí tienen una buena eficacia, logran entrar a los tejidos blanco y logran afectar a la bacteria. Entonces, sí hay una buena eficacia a pesar de que es intracelular. De acuerdo, vamos a esperar a ver si contesta. Ah, a ver, espérame. Adrián Chávez, buen día. ¿Cuáles fueron los medios de cultivo empeñados y cuáles mostraron mejor respuesta para el aislamiento? Se empleó el Cysteine Hard Agar, que es el principal. Ese es el que yo recomiendo que se use, el CHAH. Nunca me ha fallado. También se empleó uno que yo desarrollé, que es el Cysteine Heart Agar, pero en lugar de enriquecerlo con hemoglobina bovina, lo enriquecí con sangre de tilapia. Es más laborioso, pero también funcionó bien. Pero sin lugar a dudas, el que mejor me ha funcionado a mí es el Cysteine Heart Agar, enriquecido con hemoglobina de bovino. De acuerdo. Antonio, felicidades, Gus. ¿Cómo está México en relación a la legislación de uso de vacunas autógenas? En México no, por lo que he podido platicar, no existe aún un marco legal para la comercialización de estas vacunas. Lo que pasa es que en México, como en otros países, se quedó un poco de la historia de las vacunas autógenas. Se solían hacer antes en las clínicas veterinarias, en la parte de atrás de las clínicas veterinarias, principalmente para tratar cerdos y aves. Entonces, como que de ahí se les quedó un poco esa fama de que eran vacunas, digamos, hechas en la cocina. Actualmente, en países como Estados Unidos, aquí en Reino Unido, en Canadá, están perfectamente legisladas porque no se trata de eso realmente, se trata de que tengan la capacidad de dar respuesta a la evolución de los patógenos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el SARS-CoV-2, ya tenemos variantes en Sudáfrica, ya tenemos variantes en Reino Unido, en Brasil. Entonces, las vacunas que están hechas se hicieron con la primera variante. La vacuna autógena tiene la capacidad de ser muy flexible, al punto de que, por ejemplo, si se requiere la inclusión de una nueva cepa, se puede hacer sin tener que pasar 10 años de desarrollo y de validación para la venta. Entonces, las características de las vacunas autógenas es que deben de estar inactivadas para que no haya riesgo de que pueda ocurrir una infección o de propagar la infección. Y también la otra característica es importante es que deben de estar legisladas. No se pueden hacer en la cocina de la clínica más. Deben estar legisladas a lo más alto que se pueda, a los estándares más altos. Entonces, en México yo creo que sería bueno retomar esto porque te permitiría desarrollar vacunas que traten con infecciones, ¿no? En el caso de la tilapia, yo nunca he visto una tilapia, muy pocas veces, que tenga una enfermedad. Tienen 4 o 5 patógenos afectando al mismo tiempo. Entonces, tratar contra una enfermedad, pues te deja, o sea, vas a ver muy buenos resultados, pero verías mejores si estuvieras vacunando contra 2 o 3 patógenos. Y además, tener la capacidad de ser flexibles. Si en 5 años el Streptococcus mutó, poder meter otro y dar una respuesta rápida. Entonces, mientras el patógeno esté inactivado o muerto y se pruebe que es segura, yo creo que por ahí debería de ir el cambio, como lo que se hace en Estados Unidos o en Canadá De acuerdo. o aquí en Reino Unido. Vamos a esperar a ver qué nos contesta. Eva Ujú. Sánchez, muy buenos días. Doctor, mi pregunta es, ¿en qué órganos mostraron mejor aislamiento en los medios de cultivo utilizados en su trabajo? En el vaso y en el riñón. En el caso del vaso es un tejido que está duro, entonces les recomiendo siempre romperlo bien, macerarlo para liberar las células y sembrar ese macerado. De acuerdo. Gerardo Salvador Reyes León. Además de la temperatura, ¿qué otro factor influye en el desarrollo de la enfermedad? Por ejemplo, nutrición o genética de los peces. Genética, sí tengo algo de información. En el caso de mis estudios, la tilapia roja, es un poco aventurado decirlo, pero en las especies que yo trabajé, la tilapia roja tenía una mayor susceptibilidad. Aparte de la temperatura, como les decía, las densidades de siembra, mientras más altas, más riesgo.
Entonces, nutrición, pues en teoría no debería ser un problema si estás dando una buena nutrición, pero genética puede ser algo, hace falta trabajar más en eso. Y densidad de siembra, estrés también, ¿no? Y coinfecciones también. Pero por ahí, como lo que me quedé pensando en lo que decía Mario, si tienes estreptococos, esa técnica de mantenerlos a altas temperaturas no te va a funcionar mucho porque te va a pegar el estreptococos. Perfecto. Sonia Soto, Sonia, estas pláticas, y va para todos, se ponen a disposición de todo el público con previa autorización del ponente. Va a estar en el canal de YouTube de posgrado de SIGNOR. Perdón, corrijo el dato que te había dado. Es en el canal de YouTube de posgrado del SIGNOR donde pueden encontrar esta plática. Todas las pláticas de los ponentes, insisto, con previa autorización, siempre se reproducen en YouTube. A ver, Antonio, ¿puedo hacer un comentario? Te abro el micro, Antonio. Listo. Muchas gracias. Gustavo, muchas felicidades. Nada más quiero recalcar lo que comentaste acerca de las vacunas, ¿no? En México, desafortunadamente, las pocas opciones que tenemos para el control de las enfermedades, pues son los antibióticos. Y aquí sí es bien importante que los productores, los estudiantes estén en la sintonía de que los antibióticos que deben de implementar sean específicamente para acuicultura, porque normalmente se utilizan antibióticos para otras especies pecuarias. Entonces, normalmente ni la vía de administración, ni la dosis, ni el tiempo de suministro del producto, y mucho menos el tiempo de retiro son respetados. Entonces, es bien importante que la gente esté enterada en eso y que se evite en lo posible el uso de antimicrobianos, ¿no? Porque esto nos lleva pues a tener problemas severos hasta no tener una herramienta como son las vacunas y en especial las vacunas autógenas que tú has estado impulsando o tratando de impulsar de manera importante en muchos países y también en México, ¿no? Entonces te felicito, fue una excelente presentación y felicidades al CIBNOR. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario, Gus? No, estoy de acuerdo, hay que seguir fomentando todo aquello que contribuye a la reducción del uso de antimicrobianos, creo que se debe de fomentar. Es un grave problema de salud pública y en acuacultura más, ¿no? Si no se legisla, está en riesgo la salud humana también. Entonces, como les decía, si no hay mayor riesgo, es una vacuna inactivada, que se demuestre que no causa, que es segura para los organismos y que pueda contribuir a la reducción del uso de antibióticos. Yo creo que son opciones que hay que considerar. Hay que trabajar en eso y como decía Antonio, eh, aprovecho la oportunidad para los estudiantes que estén escuchando, ojalá que se motiven a entrarle a esta área porque es un área en la que se requieren muchos demás profesionales de la salud, ¿no? Que estén capacitados, que sepan a lo que se van a enfrentar, que sepan tomar las muestras, que sepan el diagnóstico. Y si no saben todo, como decían por ahí, el mejor veterinario no es el que lo sabe todo, sino el que lo sabe encontrar. Entonces, eh, es eso, ¿no? Que los estudiantes que vienen se capaciten bien para poder dar una buena respuesta a los problemas de salud animal y de salud pública. E inclusive ambiental, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el grupo que tiene el doctor Alberto Peña, él trabaja con alimentos funcionales, precisamente para evitar un poco lo que es la introducción de antibióticos. Por nuestra parte, el grupo que tengo yo a mi cargo, trabajamos con probióticos y fagoterapia. O sea, hay otras rutas que pueden ser exploradas inclusive para evitar los antibióticos, ¿no? Y pues bueno, estamos haciendo sinergia con otros grupos precisamente para poder implementar tanto probióticos como bacteriófagos para control de este tipo de patógenos y reducir lo más que se pueda el control de patógenos. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta, comentario. Ya nos pasamos, pero creo que estas charlas se dan muy pocas veces y pues bueno, hay Nos que, pasamos. hay que explotar al buen Gustavo, que muy rara vez lo veo, de hecho. Ya tenía un rato Bueno, que no nos veíamos. Me dio un gusto. igual. Oye, mira, tenemos a Ariadne. Hola Gustavo, ¿nos podrías platicar en dónde se cultiva actualmente el pargo UNAM y cuáles son las principales enfermedades que lo afectan? El Pargo UNAM, tengo entendido que se está ya exportando inclusive a Ecuador, algunas partes de Sudamérica y Centroamérica.
En México, por ahí leí que se estaba cultivando en Baja California, en Mazatlán, en Sinaloa, perdón, en varios lugares. Entonces, ahí habría que checar bien el dato con el biólogo Germán Muñoz o la ingeniera Marta, a ver hasta dónde lo han mandado ya. Y de enfermedades, pues las de todas las de la tilapia, Edwardsella, Francisella, Aeromonas, em, Flavobacterium también es muy importante. Pues digamos que no sería diferente a cualquier otra tilapia. Claro. Bueno, vamos a esperar a ver qué nos responde. Gerardo Salvador Reyes León. Gracias. Una pregunta más. ¿Se ha observado la enfermedad en cultivos de tilapia en Biofloc? Ah, no, que yo sepa no. No me han llegado casos Ok. de Biofloc. El doctor Francisco Magallón, Pargunan está actualmente en CIPNOR. Ok. Eh, disculpen, 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 uno no sabe lo Es que el de pide. Hermosillo, ¿no? Sí, eh, es un trabajo completo el que hace el doctor Magallón, todo el grupo del doctor Magallón, ellos trabajan un poco de esto, de hecho es en La Paz, en Signo de Unidad La Paz, ¿no? Entonces ya tienen tiempo también trabajando con esto, con Bifloc, con hidroponía y otras cuestiones, ¿no? Tienen un muy buen avance el grupo del doctor Magallón y la doctora Paola Magallón. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Creo que ya no. Creo que ya no. Gustavo, pues, ¿qué te puedo decir? Me da Gracias gusto por la volver a hablar invitación. y platicar Igualmente. contigo. Espero que ya Este, pronto sea en persona. sí, desde cuando andábamos que ya teníamos que vernos, pero ojalá ya sea Ujú. pronto. Hay que ir a Pues, visitar allá a La Paz. Tiene un rato que no voy. Mucho tiempo que no voy. bienvenido y yo sé que tendrías una muy buena charla con la doctora Paula y el doctor Magallón. Nada más, estaría bueno que platicaran un rato. Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo, su atención. Gustavo, de verdad, muchas gracias, una excelente plática. La Gracias. verdad, dejas más dudas todavía. Es algo bueno, ¿no? Eso está Eh, bien. eso es lo bueno, dejas muchas dudas y tendremos que trabajar en algunas, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y pues les recuerdo, la plática del doctor Gustavo va a estar disponible en el canal de YouTube de posgrado o en el canal de la Unidad de Educación a Distancia. Es donde va a estar, me está confirmando el maestro Horacio. Bueno, sin más por el momento, Gustavo, un placer y Un placer. estamos viendo Ánimo, nos vemos. Que estén muy bien. Mucha salud. igual. Bye.